Inteligencia artificial y en este caso aplicada para uso militar. Está como siempre Sebastián Di Domenica en línea. Hola Sebastián, ¿cómo va? Hola Nuria, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cuáles son las empresas tecnológicas que van a usar para esto o que van a proveer sus servicios a los Estados Unidos para aplicar la inteligencia a objetivos militares? Bueno, mira, el 1 de mayo se hizo público en los medios de comunicación norteamericanos, se hizo público que, bueno, que 7 empresas tecnológicas de las grandes tecnológicas cerraron acuerdo con el Pentágono, ¿sí? Para incorporar la inteligencia artificial a las acciones militares de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos, el Pentágono, quiere que las Fuerzas Armadas norteamericanas estén centralizadas o tengan una acción centralizada con la inteligencia artificial. Es decir, que quieren poner que sean Fuerzas Armadas con inteligencia artificial ante todo para diferentes acciones, ¿no? Las empresas que llegaron a acuerdos son las más grandes, ¿sí? Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, que es la que se ocupa más del hardware, de toda la parte tecnológica del hardware de la IA, OpenAI, la empresa que lidera ChatGPT, Reflection y SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, ¿sí? Lo que plantea esto es una integración. Por primera vez hay una integración clara y directa entre las empresas tecnológicas de Silicon Valley y el Pentágono. Es decir, que se empiezan a unir para trabajar por la guerra, para los objetivos militares, ¿no? A ver, esto genera mucha polémica. Las tareas o las acciones o los objetivos que tienen estos acuerdos son los que se han hecho públicos, son, bueno, tomar decisiones en el combate, identificar objetivos durante una guerra, durante una acción militar, vigilancia, análisis de datos y a su vez mantenimiento predictivo. De estas 5 que te mencioné, la menos confusa o la menos polémica es mantenimiento predictivo, que es lo mismo que se hace, por ejemplo, cuando vos te adelantás a una falla mecánica. La inteligencia artificial adelanta una falla mecánica. Pero todas las otras son muy riesgosas, ¿no? Y plantean ese gran debate que es hoy, digamos, a nivel mundial, sobre el uso de la inteligencia artificial al servicio de la guerra o al servicio de los objetivos militares, porque genera muchos riesgos y muchos peligros, ¿no? Esta polémica nació, vos seguramente recordarás que hace algunos meses Anthropic, que es la empresa del motor de inteligencia artificial Claude, se negó, era la que tenía un contrato con el Pentágono, y se negó, pidió garantías de que la inteligencia artificial de Anthropic no sería utilizada para vigilancia masiva ni para el uso de armas autónomas, es decir, armas sin supervisión humana. Sí. Finalmente, el Pentágono dijo que no podía dar esas garantías porque formaban parte de una estrategia militar gubernamental y Anthropic no tenía injerencia en eso, y le sacó el contrato a Anthropic y puso a OpenAI en reemplazo, ¿no? E incluso marcó a esta empresa como insegura por negarse a hacer lo que planteaba el Pentágono. Después Anthropic inició un juicio contra el gobierno norteamericano para que le saque esa catalogación que señalaron, ¿no? Ahora, lo que quedó muy en claro es lo que señala Anthropic, ¿no? El gran riesgo del uso de la inteligencia artificial para la guerra, ¿no? El tema de la vigilancia masiva, el tema de lo que tiene que ver con el uso en la guerra, no solo para la vigilancia masiva, sino para la generación de armas autónomas, ¿no? Donde no hay supervisión y donde se deshumaniza la guerra, ¿sí? Se deshumaniza la guerra porque, digamos, no hay un ser humano detrás, sino que hay una máquina que puede llegar a tomar una decisión de un objetivo militar o de una determinada respuesta frente a un supuesto peligro militar. Entonces eso es muy riesgoso. Es riesgoso, digo, teniendo en cuenta que hay un margen de error.
Exacto, exacto, son Bueno, los también errores. puede haber error humano, ¿no? Pero digamos, se supone que hay una, bueno, no sé cómo es en el caso de inteligencia artificial, pero cuando las decisiones las toman los humanos, hay distintas instancias de chequeo de ese tipo de decisiones. No, y además hay una conciencia, hay una ética de Distinta, un ser claro. humano que toma una decisión, que sabe que frente a esa decisión puede haber fallecimientos, Sí, puede haber una zona civil afectada, etcétera. sí. Esto con el uso de armas autónomas o de uso de la IA para la guerra se va perdiendo o queda en una situación difusa, ¿no? Ujú. De hecho, hubo ensayos en los cuales se analizó cómo actuaba la inteligencia artificial de manera autónoma frente a una situación de guerra y descubrieron que la inteligencia artificial, cuando funcionaba de manera autónoma, tenía respuestas excesivamente agresivas. Claro, Entonces, con respuestas excesivamente agresivas, en un objetivo puede generar una escalada bélica sin y duda. determinar una guerra, digamos, por error o innecesaria. Claro. O sea, bueno, la guerra siempre es innecesaria, no, no es necesaria, ¿no? Pero, digamos, afectar muchísimo más lo que significa la guerra y el drama de la guerra a nivel mundial. Ujú. Este tema ya en su momento lo había abordado el Papa Francisco, que fue uno de los primeros que señaló, ojo que el uso de la IA para la guerra va a deshumanizar la guerra y puede generar enormes riesgos, ¿no? Ujú. Entonces ya esto ya es un tema que está planteado, genera polémica, tiene muchísimos críticos e incluso los trabajadores de Google, hubo una marcha, hubo una movilización de trabajadores de Google que no quieren que Google, que digamos, la inteligencia artificial y la tecnología de Google sea puesta al servicio de la guerra, ¿no? Ujú. A ver, Estados Unidos dice que todos los usos que va a darle a la inteligencia artificial van a ser legales, que no va a haber vigilancia doméstica, que no va a haber armas autónomas, que va a haber siempre supervisión humana, pero lo que pasa es que la legalidad entra en un campo difuso, porque no hay control. Entonces, digamos, las Fuerzas Armadas, por ser, digamos, fuerzas secretas, objetivos militares, seguridad digamos, del país, es secreto todo lo que hace, entonces no hay posibilidades de control y además la legalidad durante la guerra siempre es relativa porque no se sabe exactamente qué pasa en los campos de batalla, en las batallas. Entonces, realmente plantea riesgos muy complejos y no es lo mejor es la integración de las tecnológicas con el Pentágono. Ujú. Mejor sería que la inteligencia artificial sea preferentemente de usos civiles, ¿no? Para Claro. mejorar la sociedad, etcétera. Estados Unidos justifica esta asociación con Silicon Valley para la competencia, por la competencia que tiene con China, Ujú. ¿no? Pero con esa excusa se avanza en territorios que son muy riesgosos, muy peligrosos y que pueden generar realmente muchas víctimas en los próximos años. Porque esto, digamos, recién empieza. Claro. Pero cuando avancen estos, yo creo que hay que estar muy atento a todos estos requerimientos que exigió Anthropic, la Sí. empresa que el CEO es Amodei, y que realmente plantearon un llamado de atención a nivel global, ¿no? Que Ujú. todos tenemos que tener en cuenta que el uso de la IA en la guerra es demasiado peligroso, demasiado riesgoso, y la sociedad debería exigir que eso, digamos, que extremen las condiciones de seguridad frente a eso. Bien. Gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias a vos, Hasta luego. Nuria. Hasta luego, buenas Buenas tardes. tardes. Sebastián Di Domenica, especialista en inteligencia artificial, pasando por Canales. Hacemos una pausa, ya venimos.